Buenos días, América, Un programa de 7 Norte Radio, donde conversaremos de arte, oficios poesía y más. Escúchanos en el Instagram @7Norte Radio. Y en nuestras plataformas de YouTube y Spotify. Aún tenemos radio. Además nos complace enormemente, y a todos nosotros creo, de que nos juntemos nosotros mismos, de distintos lados. Y que estemos acá en la editorial que nos ha costado tanto, ¿no es cierto?, de todas maneras, durante tantos años. Este año la editorial cumple 25 años y hemos hecho una labor así de hormiga, pues. Entonces, es rico, pues, como dije antes, estar acá, con ustedes y juntarnos en ese espacio que lo tratamos de hacer lo más amoroso posible para esta junta. Eso. Los pagos. Sí, te trajo valor. ¿Contraseña? Llegaron las sopaipillas. Señal de normalidad fuera. Llegaron las sopaipillas. En la vuelta. Eso porque se ha invitado esta vez por la revista que está para desarrollarse. Nada más, digamos. Empezamos. Y transmitido en directo. Y transmitido en directo por la radio, que los compañeros, digamos, están acá y se pusieron y se tomaron prácticamente el local de la permiso, digamos. Nosotros esta mañana llegamos y están instalados, no puede ser, ¿cómo lo echamos ahora? Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Gracias, como siempre, a les compa de la que mantuvo por la oportunidad de estar acá de vuelta compartiendo. Qué bueno que se puedan reunir, que nos podamos encontrar en esta coyuntura. Recién conversábamos con Mario la importancia del encuentro en un contexto tanto de un lado como del otro de la cordillera, donde está gobernando la ultraderecha y en general está teniendo incluso la iniciativa, ¿no?, para embestir, ajustar, reprimir. No les voy a decir vengo del futuro porque yo creo que acá también hay una larga experiencia, no solo de neoliberalismo, sino de lógicas represivas, de despojo. Pero sí creo que estamos en una coyuntura distinta, tanto en Argentina como en Chile. O por lo menos un escenario posible es que estemos ante un contexto cualitativamente diferente al que veníamos enfrentando como pueblos. No solo en el cono sur, no solo en Chile y Argentina, yo diría a nivel global, por lo que implica. La última vez que estuve acá también conversábamos acerca de la lógica del imperialismo, de la amenaza en ese entonces respecto de Venezuela, bueno, lo que terminó ocurriendo, lo que está haciendo el trumpismo a nivel global, la escalada bélica, la guerra, ¿no? Ya involucra a todo el planeta, digamos, no solo a Gaza con el genocidio, no solo el territorio ucraniano. En fin, la amenaza y el asedio a Cuba, y hoy uno de los ejes era la conmemoración por los 100 años del nacimiento de Fidel, pero también por el 26 de julio, ¿no? Estamos ahí a horas nomás de un nuevo aniversario. Y por otro lado, algo que quizás se conoce menos en Latinoamérica, pero que por lo menos para nosotros en el Cono Sur es muy relevante, los 50 años de la caída en combate y la desaparición, porque al día de hoy sigue desaparecido, de Mario Roberto Santucho. Que además, como figura, tuvo un vínculo muy estrecho con Miguel Enrique, digamos, ¿no? O sea, fueron compañeros que no solo tuvieron una relación íntima en términos políticos, conformando lo que fue la Junta, ¿no?, de Coordinación Revolucionaria en el Cono Sur, junto con el ELN de Bolivia y Tupamaros de Uruguay, sino que además incluso ejercitaron ese internacionalismo en la práctica, con un montón de hermanamientos, de solidaridad, de asilo, de acciones conjuntas, incluso de iniciativas. Ahí veía La Cuchara, bueno, felicitaciones por el primer número. La última vez que anduve por acá se empezó ahí, ¿no?, como a
a cranear, como decimos allá, la posibilidad de la revista. Y en el caso del PRT, al igual que el MIR, pero digo, particularmente, si algo tuvo como apuesta estratégica el PRT fue la publicación de materiales, de folletos, pero sobre todo de periódicos y de revistas. Incluso un diario, para que se den una idea, el PRT llegó a impulsar, a crear un diario que salía todos los días, cotidianamente, y que los domingos vendía más de 100.000 ejemplares. Para que se den una idea, en un contexto casi ya de semiclandestinidad, cuando estaba operando la Alianza Anticomunista Argentina, un grupo parapolicial que asesinó antes del golpe alrededor de 2.000 militantes. O sea, un proceso distinto en algún punto al que ocurrió en Chile, pero muy similar en términos de lo que sobrevino después del 11 de septiembre, ¿no? Entonces, bueno, recordar también a Mario Roberto Santucho es importante porque en Argentina es una figura totalmente estigmatizada, no solo por la derecha, sino incluso por el progresismo, por parte de las izquierdas. Hay un olvido o un ensañamiento para con referencias como la de El Robi, como se lo llama popularmente, ¿no? Entonces la idea era un poquito compartir algo del recorrido de lo que fue la experiencia del PRT, sobre todo la figura del Robi Santucho, como una de las tantas, porque sabemos que son muchas las referencias, pero hace parte de toda esa tradición que también involucró a diferentes expresiones de lucha popular, de organizaciones político-militares, en los años 60 y 70, incluso en los años 80 acá, ¿no? Así que, o entrado a los 90. Pero un poco para pensar que, al menos en lo personal, como parte de toda una generación que empezamos a militar en los años 90, la referencia de Santucho, pero también la referencia del Che, de Fidel, de un montón, de Miguel Enríquez mismo, de compañeras, ¿no? Alicia Guren, en fin, hay un montón de... digo Alicia Guren porque Alicia Guren también, digamos, fue parte del proceso revolucionario en Cuba, fue una de las mujeres que incluso recibió a buena parte de la militancia que empezó a formarse en Cuba en los primeros años de la década del 60. Una excepción, una mujer, digamos, que era el eje vertebrador de un montón de contingentes del Cono Sur que arribaban a Cuba en los primeros años de la Revolución, que en general se la conoce como la compañera John William Cook, pero que en rigor fue miliciana incluso en lo que fue Bahía de los Cochinos, digamos, ¿no? La derrota del imperialismo yanqui, ahí en Playa Girón. Volvió a Argentina, impulsó un montón de experiencias de lucha, se sumó a un frente que impulsó el PRT, que se llamó Frente Antiimperialista por el Socialismo, muy importante, muy amplio. Ahí convergían un montón de corrientes, de organizaciones, de activismo. Para que se den una idea, el último congreso del FAS, en 1974, llegó a tener 20.000 personas, entre 20.000 y 30.000 personas delegadas de todo el país, desde comunidades indígenas del Chaco a sindicalistas del clasismo cordobés, trabajadores y trabajadoras de la Zafra en el norte, militantes estudiantiles, bueno, ahí había de todo, ¿no? Referentes muy importantes como Silvio Frondizi, que fue asesinado, un marxista, un intelectual marxista, abogado de preso político, que es asesinado por la AAA, Agustín Tosco, quizá el referente sindical más importante, que fue uno de los protagonistas del Cordobazo, una rebelión en mayo del 69, que implicó un parteaguas, por lo menos en Argentina, ¿no? Ahí se derrota a la policía y solo ingresando el ejército pueden recuperar las calles y algunos barrios de la propia Córdoba. Y lo menciono porque, bueno, ese es un poco el contexto, el de los años 60, en donde se crea al menos el PRT en 1965, pero que tiene como referencia ineludible la Revolución Cubana. De hecho, Santucho, siendo muy jovencito, viaja a Cuba y en 1961 hace trabajo voluntario, escucha a Fidel en la Plaza de la Revolución, declarar el carácter socialista de ese proceso. O sea, se politiza, conoce a varios referentes y referentes del movimiento 26 de julio y vuelve a Argentina e inmediatamente crean el FRIP, que es una experiencia muy interesante en el norte, porque una particularidad de Santucho es que no vivía en Buenos Aires, sino que él nace en Santiago del Estero, una provincia del norte rural, campesina,
con mucha comunidad indígena. Ahora que hay en las redes tanta reverberación del racismo, una provincia que en 1810 tenía casi el 70% de su población negra, Santiago del Estero, ¿no? Una provincia que, por ejemplo, la familia Santucho, incluido el Robi, impulsan una revista en castellano y en quechua en los años 60. Y crean un frente al que le ponen Frente Revolucionario Indoamericano Popular, un poco en diálogo con la experiencia de Mariátegui, con la experiencia peruana, digamos, de las comunidades y los pueblos indígenas. Y es una experiencia muy potente porque no piensan desde, digamos, Buenos Aires o la ciudad portuaria un proyecto revolucionario, sino desde las periferias, desde los territorios distantes de las grandes ciudades. En este caso, por ejemplo, de Santiago del Estero, que para que se ubiquen está en el norte, una provincia muy rural, pero pegadita también a Tucumán, un lugar donde el PRT incluso llega a tratar de impulsar una guerrilla rural, ¿no? Que se conoció como la Compañía del Monte de Ramón Rosa Jiménez. Ramón Rosa Jiménez es un militante, un delegado sindical que termina cayendo en la lucha y bueno, en su homenaje se le pone de esa manera al frente rural, digamos, que tratan de impulsar ahí en Tucumán, en el monte, ¿no? Y donde se implementa por primera vez en Argentina, ya en el 75, el terrorismo estatal. Centros clandestinos de detención, se extermina literalmente el núcleo guerrillero que se dinamiza ahí. Pero bueno, voy un poquito para atrás, ya que una de las conmemoraciones tenía que ver con Fidel, tiene que ver con Fidel. Se cumple un siglo del nacimiento de Fidel Castro. Y decía antes, quien empezamos a militar en los años 90, la referencia a la Revolución Cubana, pero también de lo que llamamos la generación del 70, y ahí no nos referimos solo a la nueva izquierda, a todas las luchas en Argentina, sino en el Cono Sur, o sea, la referencia a lo que fue la experiencia de la Unidad Popular, pero también acá los cordones industriales, los comandos comunales, la experiencia de corrido de cerco, digamos, ¿no? Bueno, todo lo que fue, obviamente la experiencia del mirismo, pero a nivel más general, las luchas en torno al poder popular fueron una referencia muy importante para la resistencia en contra del neoliberalismo en los 90, y no se explica el 2001 sin ese diálogo con los años 60 y 70. O sea, por lo menos la lucha y la construcción de experiencia autónoma en la segunda mitad de los 90 en Argentina tiene un diálogo muy estrecho con las construcciones en torno al poder popular, en el caso del PRT, en torno a la apuesta de lo que llamaban ellos y ella el doble poder, que empiezan a reflexionarlo mucho más a partir de 1974. Y lo digo porque hay un diálogo directo de Miguel Enríquez, incluso escribiendo una carta a Mario Roberto Santucho, planteándole la importancia del poder popular, la construcción de poder popular, e incluso sacando enseñanzas de las limitaciones de la experiencia de la unidad popular y también ciertos alcances de la construcción de poder popular territorial, pero también a nivel fabril, en barrios, en comunidades, en Chile, ¿no? Y él le envía una carta en el 74 a Mario Roberto Santucho, y Santucho, a los pocos días de recibir esa carta, redacta un folleto que quizás es uno de los aportes más importantes del Robi a nivel teórico, que se llama Poder Burgués y Poder Revolucionario. Una hipótesis que plantean algunos compas del propio PRT es que ese material lo escribe inspirándose en las reflexiones y en el debate fraterno que le plantea Miguel Enríquez, en donde advierte que el PRT y sobre todo el ERP como organización armada estaba por momentos priorizando más lo militar en detrimento de lo popular, lo territorial, la construcción genuina de poder desde la base, ¿no? Esa carta es muy linda, digamos, porque, bueno, así como arranca reconociendo todo el aprendizaje en torno a la experiencia del PRT de parte del MIR, al mismo tiempo va formulando algunas críticas, ¿no? al propio PRT. Y bueno, lo menciono porque
no son reflexiones académicas detrás de un escritorio, sino que tienen que ver con vínculos orgánicos que se fueron tejiendo. La Junta de Coordinación Revolucionaria, que es esta experiencia de internacionalismo y de articulación entre las organizaciones hermanas del Cono Sur, surge acá en Chile, en pleno periodo de la Unidad Popular, pero con el golpe migra y tiene su base fundamentalmente en Argentina. De hecho, sectores miristas, sobre todo el hermano de Miguel, Edgardo Enrique, que cae además, es desaparecido en Buenos Aires, va en Argentina, es uno de los que se repliega y un poco forma parte de toda la dinámica de reestructuración de la JCR en la propia Argentina, ¿no? O sea, el golpe en Uruguay que se produce en el 73 y aquí, el 11 de septiembre, el golpe en Uruguay es previo, obliga a que tanto Tupamaros como el MIR un poco se repliegue o se rearticule esta experiencia de coordinación en la propia Argentina, y ahí editan una revista, o sea, ya en un contexto de represión cada vez más aguda, a la que le ponen Che Guevara. Eso es interesante, esa revista sale en varios números. Arman una agencia de prensa conjunta entre las organizaciones hermanas. Incluso llegan a elaborar una subametralladora que no pueden producir masivamente porque, bueno, descubren uno de los talleres. Pero lo menciono porque, digamos, una experiencia tanto de reflexión teórica, de análisis en torno al poder popular, en una coyuntura ya de contraofensiva, de represión muy fuerte, a tal punto de que secuestran y encarcelan a uno, lo desaparecen, el otro luego lo liberan, dos referentes del MIR y del PRTR en Paraguay, ¿no? Ya más tardíamente, que eran el núcleo articulador un poco de esta experiencia de la Junta. Bueno, les decía entonces que los años 90 fueron años muy importantes, yo creo que acá también lo fueron a su modo, ¿no? En términos de resistencia, pero también de diálogo y aprendizaje respecto de lo que había ocurrido en los años 70 e incluso 80, ¿no? Y en el 96, en junio, se hace el primer homenaje público a Mario Roberto Santucho. Y quienes lo empiezan a dinamizar son hijos e hijas de detenidos desaparecidos. Ahí surge Hijos, como organización. Para quienes no conozcan, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio es una organización que crean hijos e hijas de detenidos desaparecidos en el año 96. Ahora están cumpliendo 30 años, ¿no? Y lo interesante es que es una nueva generación que ya no ve a las y los detenidos como víctimas del terrorismo estatal, sino como revolucionarios y revolucionarias que querían transformar el mundo, que querían hacer la revolución, que querían construir el socialismo. Esto dicho hoy puede parecer poco, pero en esa coyuntura, donde se venía de la teoría de los dos demonios en Argentina, la idea de pensar que habían secuestrado a gente, un poco en la clave de la película La Noche de los Lápices, no sé si la vieron. Sí. Esa película parece muy piola, no lo es tanto porque está basada en un libro que básicamente lo que busca es plantear que a esos jóvenes los desaparecieron porque luchaban por un boleto estudiantil secundario. Y en realidad eran militantes revolucionarios que estaban ya en una coyuntura de clandestinidad. La lucha por el boleto había sido más de un año atrás, o sea, no tenía casi correlación con el secuestro y desaparición. Pero bueno, a los efectos de revertir y sobre todo denunciar el terrorismo de Estado, sirvió mostrarlos como estudiantes, ¿no? Que simplemente peleaban por un boleto y que habían sido injustamente desaparecidos. Costó mucho revertir esa lógica de la victimización de las y los revolucionarios. Entonces los años 90 fueron importantes porque tanto las madres, ahí sobre todo Eve, luego Norita, digamos, más allá de las diferencias entre las dos asociaciones de madres, la Asociación Madre de Plaza de Mayo
en el 96, donde se cumplen los 20 años del golpe, salen a reivindicar fuertemente a los 30.000, los y las 30.000 como revolucionarias, digamos, ¿no? Y ese es un punto de quiebre muy importante porque hay toda una generación, en la que me incluyo, ahí teníamos 18, 19 años, que empezamos a nutrirnos, a aprender, no para replicar lo que habían hecho, digamos, ¿no? Esos revolucionarios y revolucionarias en décadas atrás, pero sí para repensar la idea de poder popular, de autonomía, en fin, de la acción directa. El año 96 también es un año muy emblemático en Argentina porque se inician los piquetes, surgen los primeros estallidos populares, rebeliones, puebladas, en la Patagonia, en Cutralcó. O sea, la primera pueblada que derrota a la policía en un territorio petrolero, donde sale masivamente la población a la ruta, bloquea esa carretera, e incluso hacen ollas comunes, deliberan, arman asambleas, y de ahí surge lo que se conoce como el movimiento piquetero, que básicamente es un repertorio de acción que ya usaba la clase obrera. El piquete de huelga era un bloqueo a las puertas de la fábrica para evitar que los carneros ingresen a ella en medio de una huelga, de un paro. Pero claro, las y los desocupados no podían hacer ningún tipo de huelga. Entonces el piquete es un bloqueo a la carretera, resignificando la idea del piquete de huelga, bloqueando la circulación de la mercancía. Así surge un poco el movimiento piquetero, y surge también en diálogo con esas tradiciones. Por lo menos en mi caso formé parte de uno de los tantos movimientos piqueteros que se llamó Movimiento Teresa Rodríguez, en homenaje a la primera piquetera desocupada asesinada en la Patagonia. Justamente ahí, a los poquitos meses, en esos piquetes que yo les comento, matan, la gendarmería asesina a Teresa Rodríguez, una joven desocupada que había salido a la ruta a pedir, digamos, por trabajo digno. Y bueno, ese es un contexto donde también se celebran los 30 años de la caída del Che en el 97. Y en Argentina surgen cátedras libres en torno al Che Guevara, folletos, materiales, biografías. Hay un revisitar al Che, pero ya de manera menos ortodoxa y dogmática. Un poco más desde una perspectiva rebelde, en diálogo con todo lo que estaba ocurriendo en América Latina. Por ejemplo, la rebelión zapatista del 94. Ahí hay un diálogo invisible muy potente entre los estallidos en Argentina, por ejemplo el santiagueñazo, que fue en diciembre del 93, una rebelión en Santiago del Estero, esta provincia de donde era el Robi, que básicamente se levanta la población y prende fuego la Casa de Gobierno, el Palacio de Justicia y la Legislatura. Literalmente, los tres poderes lo incendian, una rebelión espontánea. Y eso se produce poquitos días antes del levantamiento del 1 de enero del 94 en Chiapas. Digo, para pensar un poco el clima de época. Y ahí empieza a surgir, sobre todo en el 96-97, un movimiento piquetero que se cubre, los jóvenes se cubren el rostro para no ser criminalizados, con mucha similitud a esos pasamontañas del movimiento zapatista. Y ahí hay también una vocación por aprender de la experiencia del guevarismo, que trasciende la figura individual del Che. O sea, leer, por ejemplo, la experiencia del PRT, al propio Robi, como parte de la expresión del guevarismo en Argentina. O sea, ¿qué sería una experiencia de tipo guevarista más allá de la caída del Che? Sabemos que, por ejemplo, acá hubo contingente de compañeros, compañeras que tenían previsto, bueno, además de ser retaguardia del ELN, incluso con el Che en vida, que tenían previsto y que tuvieron vínculos muy estrechos, ¿no? Ahí con el núcleo original que encabezaba el Che en la selva boliviana, ¿no? Incluso Tati Allende tuvo ahí un rol muy, muy estrecho, ¿no? en ese vínculo. Entonces, por un lado, cuando algo que puede parecer anecdótico, cuando el Che está en la selva, empieza a elaborar un diario, ¿no? Que varios por ahí o lo leyeron o lo conocerán. Después se conoció como el diario del Che en Bolivia. Básicamente era una agenda que tenía días, ¿no? Pero él escribía ahí
un poco las crónicas, las sensaciones, la vivencia, lo que estaba ocurriendo en la guerrilla del ELN. Y cuando le toca la hoja del 26 de julio, que por ahí para quienes no conocen, el 26 de julio de 1953 se produce el intento de asalto, porque se frustra en buena medida, y terminan asesinando a un contingente muy importante en términos militares, el bastión, el segundo más importante de todo Cuba, y el principal en Santiago de Cuba, el cuartel del Moncada, por parte de un núcleo liderado por Fidel Castro, ¿no? Eso queda trunco, quienes sobreviven y no son fusilados, porque a muchos los fusilan, van a la cárcel, incluido el propio Fidel, y ahí en la cárcel Fidel elabora, la historia me absolverá, un alegato. Él era abogado, era militante estudiantil, pero además era abogado, hace un propio alegato que lo sacan compañeras de clandestinamente de la cárcel y se difunde, y eso le da más legitimidad incluso a Fidel, a tal punto que en algún momento son liberados estos militantes del movimiento 26, de lo que va a ser movimiento 26 de julio, y bueno, intentan relanzar la lucha con el Granma, todo el proceso ese que ya es más conocido. Pero vuelvo al Che, el 26 de julio, en plena selva. Ahí escribe en esa hoja de la agenda: 26 de julio, rebelión contra las oligarquías y contra los dogmas, pone el Che. Interesante, ¿no? No era solo contra las oligarquías, en plural, la oligarquía obviamente cubana, pero las oligarquías, porque ya ese levantamiento tenía una perspectiva en el resto del Caribe, retomando un poco el ideario y el espíritu de José Martí. José Martí cae en combate en 1895, intentando ingresar a Cuba, con un partido que él crea, que es una anomalía en la época. Estamos hablando en 1892-93, crea el Partido Revolucionario Cubano. O sea, un partido anticolonial, antiimperialista, de base popular, que a diferencia de buena parte de las experiencias independentistas previas, tenía una perspectiva revolucionaria con el protagonismo de las masas campesinas, rurales, los mambises, como se los llamaban en Cuba, y no pretendía liberar solo a Cuba, sino también a Puerto Rico, a buena parte de los territorios de lo que hoy es el Caribe, ¿no? Bueno, Puerto Rico y Cuba todavía no se habían independizado, seguían siendo colonia. En el caso de Cuba, transitando de ser colonia española a ser neocolonia yanqui. Entonces Fidel un poco retoma ese legado, y por lo tanto cuando asalta el cuartel, lo asalta con una perspectiva incluso continental, no meramente cubana o antillana o caribeña, ¿no? De hecho, Fidel había estado en Bogotá participando de la movilización en contra de un encuentro de lo que sería la Organización de Estados Americanos. Se habían convocado movimientos estudiantiles de todo el continente y, oh casualidad, se desencadena el Bogotazo. O sea, Fidel está ahí de casualidad en medio del Bogotazo, y eso lo narra García Márquez, digamos, de cómo vive el propio Fidel siendo jovencito estudiantil, luchando ya ahí a nivel antiimperialista, desde una perspectiva más continental. Rebelión, escribe el Che entonces, contra las oligarquías, en plural, y contra los dogmas. Y ahí me parece que hay algo interesante, cómo releer al Che como un militante revolucionario antidogmático, en contra de lo que eran los dogmas de la época. El dogma de la Unión Soviética, del estalinismo, el dogma de los partidos comunistas, que eran etapistas en América Latina, o que consideraban que no estaba a la orden del día pensar una revolución de tipo socialista en nuestro continente. El dogma de, por ejemplo, la inviabilidad de la lucha armada hasta ese entonces. Y el Moncada, paradójicamente, es una derrota militar, pero se suele decir que es un triunfo político. Porque lejos de desarticular esa vocación emancipatoria de liberación, habilita a que se fortalezca el proyecto del movimiento 26 de julio y que reingresen con ese famoso barquito
no sé si alguna tuvo oportunidad de verlo, pero ahí no entraban 80 personas ni en pedo, como decimos en Argentina. Es increíble, pero bueno, se amucharon y arribaron ahí, como se conoce, a Cuba, y los sobrevivientes subieron a la sierra. Muchas veces se suele simplificar la experiencia de la Revolución Cubana en esa clave, ¿no? Como 13 que sobrevivieron, subieron a la sierra y al poco tiempo, después de una cantidad de meses, bajaron triunfante a La Habana. Y no tiene nada que ver con lo que es la experiencia de lucha popular en Cuba. Una experiencia que se vivió tanto en el campo como en la ciudad. Que se vivió tanto en términos de lucha guerrillera en la sierra, como lucha popular clandestina, pero también pública y visible, por parte del movimiento estudiantil. Tenían una organización muy potente que se llamaba Directorio Revolucionario, con referentes como muy tempranos como Julio Antonio Mella, como Antonio Guiteras, Echeverría, en fin, ahí hay un montón de referencias importantes que vale la pena rescatar. Militantes urbanos como Fran Pais, que cae, pero que era parte de toda una red urbana con mucha capilaridad. Y hay una compañera, Vania Bambirra, que vive aquí en Chile, en plena época de la Unidad Popular, con un vínculo muy estrecho con el MIR, que escribe, a mi modo de ver, uno de los mejores textos acerca de la Revolución Cubana. Lo escribe desde acá, desde Chile, para cuestionar la hipótesis de Regis Debray, de la posibilidad de crear un foco de una minoría, ¿no?, armada, que luego se irradie y se generalice o permita que crezca una guerrilla y que triunfe la revolución. Vania Bambirra, desde Chile, con un seudónimo, escribe un texto donde ella demuestra que, por ejemplo, el movimiento obrero cubano tuvo una centralidad muy grande en el proceso de la revolución. Así como lo tuvo, obviamente, el sector campesino de las y los guajiros, ¿no?, que se fueron sumando a la experiencia de la guerra de guerrillas. Y en ese marco el Che tuvo un rol protagónico, no solo como comandante, muchas veces lo vemos como una figura militar. El Che fue creando espacios de autoeducación en la selva, en la sierra. Crearon obviamente Radio Rebelde, que es una experiencia de radio muy potente. Crearon también una prensa, materiales de discusión. Es decir, para el Che la cuestión pedagógica, la cuestión comunicacional fue clave en todo el proceso revolucionario. A tal punto que el 1 de enero del 59 el Che publica un texto en pleno triunfo de la revolución, nada menos que el 1 de enero, que se llama Lo que enseñamos y lo que aprendimos. Y es muy lindo, vale la pena leerlo, no es tan conocido, pero lo hemos trabajado en muchos espacios de educación popular, porque el Che no dice lo que le enseñamos a los guajiros, nosotros como vanguardia revolucionaria, sino que más bien dice, aprendimos muchísimo de ese campesinado, pero también pudimos aportarle en otros aspectos, ¿no? Hubo un aprendizaje mutuo, hubo un proceso de construcción y de diálogo de saberes en la lucha misma que nos permitió fortalecer un proyecto revolucionario como este. Bueno, la figura de Fidel podríamos hablar muchísimo. Hay algo curioso, Fidel nace un 13 de agosto de 1926 y Santucho nace un 12 de agosto de 1936. O sea, prácticamente una década después, ¿no? O sea, ahí, bien justito. Mario Roberto Santucho era séptimo hijo varón, entonces lo anecdótico es que en ese entonces en Argentina el séptimo hijo varón era apadrinado por el presidente de la nación, que encima era un dictador en esa época cuando nace, en el 36. Entonces, un poco en broma, un poco en serio, el padrino del Robi era un dictador en ese entonces. Una familia muy numerosa. La familia del Robi tiene casi una decena de desaparecidos, para que se den una idea. Varios hermanos de él, militantes del PRT-ERP. Hace poquito, dentro de este proceso de recuperación de nietos y nietas apropiados, ustedes saben que hay más de 300 todavía
con una identidad falsa en Argentina, que fueron apropiados por los militares y otorgados por lo general a familias, digamos, de militares o a otras personas. Hace poquito se recuperó la identidad un familiar directo del Roby, y el padre, Francisco René Santucho, si no me equivoco el nombre completo, está todavía vivo. O sea, fue uno de los que encarcelaron en Paraguay como parte de la Junta de Coordinación Revolucionaria. Lo menciono porque este proceso de los años 70 es algo que todavía está latente en Argentina. Por un lado, por una experiencia muy traumática y perversa, que es la apropiación de bebés por parte de los milicos, pero también por la disputa en torno a la memoria y lo que significó la lucha popular en los 70. Hoy el mileísmo, y yo entiendo que Kast también está haciendo algo similar, y días atrás hubo un encuentro antiterrorista a nivel global, no sé si se enteraron, con una especie de plan Cóndor 2.0. En el caso de Argentina, en estos días un pseudo profesor de violín ha venido haciendo pintadas y tapando murales del Che Guevara en diferentes universidades de Argentina. No sé si lo han visto. Bueno, una provocación en donde lo que plantea es que hay que pintar arriba la bandera argentina y que el Che fue un terrorista. Esto generó incluso confrontación con estudiantes, porque bueno, el tipo va directamente a universidades donde ni siquiera da clase, no estudia ni nada, a tapar esos murales del Che. Lo menciono porque está habiendo una disputa muy fuerte desde los sectores de ultraderecha por estigmatizar no solo a la figura del Che, sino en general a toda la militancia revolucionaria, ¿no? Entonces, para no extenderme tanto, yo creo que tanto Fidel como el Roby son dos referencias de un marxismo latinoamericano, no eurocéntrico, que trató de pensarse desde nuestra propia realidad continental, que planteó obviamente la lucha armada, pero no disociada de la lucha de masas, del trabajo de base, que es algo que en general se conoce menos en el caso del PRTERP. PRTERP, prácticamente la totalidad de la militancia tenía un trabajo de base en algún territorio. Mucha implantación fabril, las principales fábricas, numerosas fábricas sacaban cada fábrica su propio folleto periódico. Eso era increíble, o sea, ¿no? O sea, había complejos fabriles grandes que tenían su prensa interna, digamos, el activismo de la organización. Tenían un grupo de cine, el grupo Cine de la Base. Ahí una referencia a Raimundo Gleiser, que está desaparecido, pero que vale la pena ver sus películas, varias de ellas de ficción. Una muy buena que se llama Los Traidores, una ficción que muestra el derrotero de un luchador delegado sindical que termina siendo burócrata sindical y que un grupo armado al final, les cuento, les espoleo el final, lo termina justiciando. Porque también las películas tenían una vocación pedagógica, ¿no? Una intencionalidad de discutir, de propagandizar. El PRT impulsó también un frente cultural, el FATRAC, muy importante, que había artistas, escritores, poetas. Esa es una experiencia muy potente, que a quienes les interese hay un documental. Impulsó muchísimos espacios de construcción. Por ejemplo, un frente en las villas, algo equivalente a lo que serían las poblaciones acá. Mucho trabajo en diferentes ámbitos, ¿no? A nivel juvenil, lo que se conoció como la juventud guevarista, también, con mucha potencialidad. A nivel secundario, a nivel... Algunos de los que desaparecen en la Noche de los Lápices, la llamada Noche de los Lápices, eran de la juventud guevarista. El hermano de Claudia Falcone, por ejemplo, ¿no? Que es una referencia, él sobrevive, era parte de la juventud guevarista, ¿no? Entonces, como para no extenderme, decía, una cuestión clave a reivindicar tanto en el caso de Fidel como del Roby, el internacionalismo. Bueno, está clarísimo en el caso de la experiencia de la Revolución Cubana. Yo creo que no es casual el ensañamiento de Trump, el intento de destruir, ¿no? Derrotar
directamente en términos militares, con una invasión o con cualquier otro tipo de acción bélica, la experiencia de un pueblo cubano resistiendo en un contexto hoy peor, muchísimo peor al del periodo especial, ¿no? Después podemos conversar un poco a propósito de eso, porque es una situación crítica que requiere de solidaridad del resto de los pueblos, ¿no? Sobre todo porque la Revolución Cubana siempre fue muy solidaria con los procesos revolucionarios. Fue solidaria, bueno, hay un trípode que siempre mencionan, ¿no? Que son los fusiles, la salud y la educación, ¿no? O sea, médicos y médicas, maestros y maestras, y militantes internacionalistas en términos, digamos, de milicianos, de aportar a otros procesos revolucionarios. En África, directamente, con contingentes de a decenas de miles que hicieron parte de los procesos de liberación nacional en Angola, en el Congo, en Guinea-Bissau, en un montón de territorios, ¿no? Ahí hay referencias desde Amílcar Cabral a Lumumba, que tienen que ver con procesos revolucionarios donde Cuba aportó muchísimo, incluso muchísimos caídos y caídas, ¿no? Hasta en la época del propio Che. El Che va al Congo, de hecho, clandestinamente, con todo un contingente que, para que se den una idea, tenían que ser negros para no ser descubiertos. Está la anécdota, hay que ver si es cierto o no, que descubren los contrarrevolucionarios con lo que se estaba combatiendo que había un contingente cubano, porque un cubano no tiene mejor idea que irse con un calzoncillo que tenía la bandera cubana, y bueno, ahí cuando cae en combate aparentemente se dan cuenta, ¿no? Pero bueno, ahí hay un docu muy lindo sobre Cuba en África, ¿no? Que relata un poco y narra ese proceso de solidaridad. Pero hablando de conmemoración, este año se cumplen 60 años de la conferencia tricontinental, en el 66. Fue una conferencia muy importante. De esos procesos participaron desde los jóvenes miristas hasta Salvador Allende. Piensen ustedes que Salvador Allende es una especie de presidente honorario, a pesar de no estar a favor de la lucha armada, de la OLAS, de lo que va a ser después la Organización de Solidaridad con América Latina, ¿no? Pero el precedente de la OLAS, ya mucho más estructurada, es la Conferencia Tricontinental en 1966, en territorio cubano. Y es tricontinental porque involucra a sectores revolucionarios de África, de Asia y de América Latina. Y ahí tiene un papel clave todavía el Che vivo en territorio ya boliviano, ¿no? En el 67 ya va a caer en combate y la OLAS un poco se va a estructurar al calor del planteo del propio Che de crear 2, 3, muchos Vietnam, que es un poco el mensaje que él envía, ¿no? A la tricontinental. Lo comento porque ahí Fidel tiene un papel clave en ese proceso, más allá de la caída del Che, el continuar con esa vocación internacionalista. ¿Cómo la va a tener a su modo el propio Robi? Para seguir con las anécdotas, Mario Roberto Santucho, con toda una cantidad grande de revolucionarios de las principales organizaciones guerrilleras argentinas, estaban confinados en Trelew, en la Patagonia, en una cárcel de máxima seguridad, y se fugan. Logra escaparse un núcleo muy pequeño que a través de un avión que capturan, vienen a territorio chileno en agosto del 72. Y ahí hay toda una presión donde los sectores miristas plantean que obviamente los dejen seguir para Cuba. Hay una reunión de urgencia del gabinete con Allende ahí deliberando y viendo qué hay que hacer, porque obviamente la dictadura quería que los manden de vuelta para Argentina y eso iba a generar una masacre. De hecho, acontece una masacre luego. O sea, quienes quedan en el aeropuerto y no llegan a subirse al avión, los vuelven a llevar a la cárcel y a los pocos días los fusilan a todos. A todos. Quedan 3 sobrevivientes porque están heridos y se hacen pasar por muertos, y ellos narran luego lo que fue un fusilamiento, ¿no? En un libro muy emblemático que se llama La Patria Fusilada, que en realidad es un testimonio en la cárcel de esos 3 sobrevivientes. La cuestión, para no hacerla larga, es que
En un momento Salvador Allende dice, este es un gobierno revolucionario, golpea la mesa y dice, se van para Cuba. Dicen que él incluso acompañó personalmente el avión para que no ocurra nada, hay que ver. Y una última anécdota, cuentan que le regalan la llave del penal a Fidel Castro cuando llegan a Cuba, ¿no? Entre esos compañeros estaba el Roby Santucho, que luego retorna, viaja por Europa y vuelve a territorio chileno. Y ahí tiene una reunión con la cúpula del MIR para avanzar justamente y plantear algunas cuestiones que después van a dar lugar a la construcción de la Junta de Coordinación Revolucionaria. La cuestión es que el Roby cae el 19 de julio de 1976, cuando ya se había producido el golpe de Estado. Hoy uno de los hijos, Mario Santucho, que se llama Mario Santucho, que es el director de la revista Crisis actualmente, viene trabajando y reconstruyendo qué pasó. Hubo una traición, hubo alguien que los delató, qué ocurrió, porque ya se estaban yendo para Cuba. O sea, al día siguiente la cúpula de quienes todavía habían sobrevivido del PRT-ERP estaba allí, en una casa en Villa Martelli, y sin embargo ingresan unos militares y termina cayendo en combate y al día de hoy está desaparecido. No es que murió, sino que captura el ejército el cuerpo. Dicen que lo tienen incluso embalsamado durante muchos años en un regimiento militar, muy perverso, pero que tenían una especie de museo de la subversión, donde tenían objetos, digamos, de las organizaciones guerrilleras. La realidad es que al día de hoy no se ha encontrado el cuerpo y se sigue exigiendo como parte de las y los 30.000 la aparición al menos del cuerpo del Roby, porque además ahí caen parte de la dirección, caen compañeras también, la pareja en ese entonces del Roby Santucho, cae Domingo Mena y Benito Urteaga, que eran básicamente dentro del buró político las dos otras referencias muy importantes. Y a partir de ahí ya hay un repliegue y una derrota del resto de las organizaciones, ¿no? Pero bueno, yo diría, ¿qué rescatar, qué traer al presente? ¿Por qué rememorarlo al Roby? ¿Por qué rememorar a Fidel? Lo primero, que lo planteábamos hace unos días en un dossier que se armó a propósito del Roby, la praxis de ruptura, o sea, toda una generación que lejos de plantear o mirar de manera contemplativa la realidad o decir no están dadas las condiciones, se animaron a acelerar esas condiciones para la revolución, aún en el contexto más adverso, plantear, imaginar, revolucionar la propia realidad, aún digamos, en un contexto represivo, que lo había, en el caso de Argentina, con dictaduras sistemáticas, ¿no? Porque de hecho el PRT se construye en medio de un proceso dictatorial y el ERP se crea en plena dictadura, ¿no? Lo segundo, el antiimperialismo y el anticolonialismo, que me parece que hoy tiene una vigencia enorme. O sea, hay una vocación en el PRT que es muy similar a la del MIR, que es leer la revolución como una revolución de carácter continental. Y así lo expresan ambas organizaciones. No es posible pensar, como decía el propio Fidel, a los Andes como la Sierra Maestra de América, ¿no? Esa vocación no implicaba que la estrategia sea la misma en Chile, con una experiencia como la de la Unidad Popular, que los niveles de violencia armada fueron mucho menores, obviamente, a el de la experiencia argentina, donde se combatía contra una dictadura o contra grupos paramilitares, ¿no? A partir del 74. Pero sí pensar una estrategia convergente, antiimperialista, anticolonial y por una revolución de carácter socialista, ¿no? En el caso de Cuba, la llaman Revolución Socialista de Liberación Nacional, y eso también es interesante. No es que primero viene la liberación nacional y después, mucho más tardíamente, en algún momento, se va a poder construir el socialismo, sino que el socialismo es la condición de posibilidad para un proceso de liberación nacional. Y ahí lo que hay es una ruptura y una polémica con el reformismo, pero también con el desarrollismo, como fracasos en la época
para garantizar la liberación de los pueblos. Y algo a propósito también de los 90, pero creo que de esta última época, es la vocación de construcción de poder popular desde abajo. Eso me parece que es una enseñanza clave, que a veces se pierde de vista, pero que estaba presente en estas construcciones, ¿no? Por lo menos en los primeros años de la Revolución, el proceso, por ejemplo, de la campaña de alfabetización fue un gran proceso de politización desde abajo, donde jóvenes de 14, 15, 16 años iban con una lumbre a alguna comunidad distante a poder alfabetizar, pero también aprender de esas comunidades campesinas, esos territorios rurales. Bueno, ese fue un gran proceso de politización de la juventud que llevó a que Sartre, cuando visita Cuba, diga: lo más escandaloso de esta revolución no es la expropiación de las plantaciones, sino que la hayan hecho adolescentes y jóvenes. Y efectivamente eran unos jovencitos, incluido el propio Fidel. Digo, porque a veces perdemos de vista que, digamos, había nacido en el 26, nada, era muy joven. De hecho, el ministro Jardavalo, el ministro de Cultura y Educación, creo que no llegaba a los 30 años, ¿no? Y el Robi cae en combate a los 39. Digo, también es muy joven. Como sabemos que Miguel Enrique asume como secretario general y tenía, creo que 23 años, ¿no? Si no me equivoco. Era muy joven. Entonces, estamos hablando de un relevo generacional o de una nueva generación militante, yo diría en el sur global, en América Latina, pero también, incluido ahí el Che, incluidas compañeras, muchísimas. Si pensamos en Bolivia, Tania, obviamente, pero podemos pensar en Aide Santamaría, que a veces se pierde de vista, pero que fue una de las mujeres que participó del asalto al cuartel de Moncada. Asesinan a su hermano, Abel Santamaría. Hay una canción de Silvio muy, muy linda, Canción del Elegido, que muchas veces se piensa que le habla al Che, es de homenaje a Abel Santamaría, que es despellejado literalmente por los militares después de la derrota. Y ella termina siendo la directora de Casa de las Américas durante mucho tiempo. Sí. Termina también suicidándose, hay que decirlo, ¿no? Al igual que Tania, que Tati Allende. Pero bueno, lo menciono porque hay también un protagonismo ahí de las mujeres muy fuerte, y hoy hay un debate, incluso muchas lecturas en torno a las organizaciones de la nueva izquierda desde una perspectiva feminista. Me parece que ahí hay un núcleo que tenemos que problematizar, que es que muchas de estas apuestas, si bien fueron muy radicales y rupturistas en varios aspectos, al mismo tiempo había una tensión entre lo militar, ¿no? y lo civil, entre la verticalidad, la disciplina que implica una organización clandestina o armada y el ejercicio de una democracia directa, de construcción de poder popular. Todo eso me parece que es parte de un balance que no implica renegar de esa herencia o de ese legado, porque, por ejemplo, la experiencia zapatista es una experiencia que reivindica fuertemente a líderes como Miguel Enrique o Mario Roberto Santucho de manera explícita en más de un comunicado del zapatismo, pero al mismo tiempo hace un balance autocrítico planteando que la lógica militar es una lógica antidemocrática por definición, ¿no? Y lo mismo pasa con el movimiento kurdo, que es un movimiento que tiene una vocación de tomar distancia de las lógicas más verticalistas que supone la lucha armada. Lo dejo ahí picando porque es algo a problematizar. ¿Cómo pensar hoy la autodefensa en una clave que no sea militarista? ¿Cómo pensar el autocuidado colectivo, el resguardo de los territorios, incluso a veces la violencia popular, de manera no simétrica a nuestros enemigos, evitando convertirnos en aquello contra lo que queremos combatir, ¿no? Y después lo otro que también es muy rescatable en el caso de Fidel y del Robi es lo que podríamos llamar voluntarismo revolucionario, ¿no? La energía, la pasión, la urgencia por cambiar el mundo, ¿no? Y a la vez asumir que el proceso revolucionario va a ser de largo plazo, ¿no? Esa es una tensión entre la pasión y la paciencia, la urgencia y el saber que
va a llevar mucho tiempo transformar la realidad tal como la queremos, ¿no? Me parece que vale la pena, cuando hablamos de Fidel, pensarlo como un educador popular, porque en sus diálogos con las masas, en las plazas, en la Plaza de la Revolución, pero también en un montón de ámbitos, había una conversación, una escucha, una conexión incluso emocional muy potente, y esas largas horas también tenían una función pedagógica, ¿no? De narrar, de hacer pública las labores del gobierno revolucionario, de persuadir, de formar, ¿no? Era una pedagogía de masas porque hablaba, interlocutaba, y a veces se convertían en grandes asambleas multitudinarias, donde, por ejemplo, se ratificaba el carácter socialista de la revolución, o se contaba que se había erradicado el analfabetismo por primera vez a nivel continental, ¿no? en un país. Cuestiones no menores, ¿no? Así que bueno, eso también me parece que es otro eje. Y por último diría pensar la revolución desde la vida cotidiana. Eso es lo más potente del proceso revolucionario en Cuba en sus primeros años, ¿no? Demoler todas las lógicas autoritarias, de mando obediencia, es juventudes politizándose, discutiendo, deliberando, expropiando empresas, ejerciendo el trabajo voluntario, creando la imprenta nacional, creando radios, en fin. Ahí hay todo un conglomerado y una apuesta que es muy potente y que vale la pena traerla al presente. Y algo que en el Che estaba también muy latente, la idea de una ética, de una humanidad nueva, más que de un hombre nuevo. Fernando Martínez Heredia, que es un gran revolucionario cubano, decía, bueno, tenemos que despatriarcalizar un poco esa idea del hombre nuevo y pensar la humanidad nueva. Bueno, esa idea de cómo construir, cómo prefigurar en el presente esa humanidad nueva por la que luchamos, aquí y ahora, en germen, en cada proyecto, en cada iniciativa autogestiva, creo que vale la pena también traerla al presente, y un poco en la clave de Mariátegui. Este es un materialcito que justo acá se imprimió, que es una colección de ensayos de Mariátegui. Se cumplen 100 años de la creación de Amauta, una revista fundada por Mariátegui en el 26. Mariátegui decía, frente al pesimismo de la realidad, que creo que más que nunca hay que ser pesimista respecto a la realidad, el optimismo de la inteligencia y el optimismo de la imaginación. Entonces, ¿cómo articulamos inteligencia e imaginación en estos tiempos? Si algo fueron el Fidel, el Robi y el Che, es tremendamente creativos e imaginativos. Y Mariátegui decía, las y los grandes revolucionarios latinoamericanos, comenzando por Bolívar, lo fueron porque fueron grandes, tuvieron gran capacidad imaginativa. Y para Mariátegui, ser conservador o conservadora es ser carente de imaginación. Es interesante, pero para él o la revolucionaria, en primer lugar, tiene que tener una capacidad de imaginar, de soñar, de inventar o errar, como decía Simón Rodríguez. Y me parece que eso es lo más rescatable también. Tuvieron una tremenda capacidad imaginativa, tuvieron audacia. El Che decía, hay 3 condiciones, y eso lo tomaba de Daltón, 3 condiciones para hacer la revolución, 3, y las enumeraba. Primero, audacia; segundo, audacia; y tercero, más audacia. Quizás se les fue de mambo esa audacia, pero creo que los grandes proyectos de apuesta que triunfaron, y también aquellas que tal vez fueron derrotadas transitoriamente, pero que devinieron luego en luminosas victorias, tuvieron a la audacia como un motor fundamental, ¿no? Un aguijón para las y los perezosos. Eso. Muchas gracias.